Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el 20 de noviembre pasado se cumplieron 20 años de el programa, hace 2 programas organizamos sobre el muro de Berlín, pero el 20 de noviembre también se cumplieron 20 años de la muerte de un escritor singularísimo en su campo, italiano, Leonardo Sciascia. Él muere en Palermo en 20 de noviembre de 1989 y pues con motivo de ello en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, en Coyoacán, en el sur de la ciudad, tuve ocasión de asistir a un evento en homenaje a Sciascia, que tuvo como invitado principal a Federico Campbell, quien es nuestro invitado de hoy. Hola, Federico. Hola. Federico es escritor y buena parte de su obra y de sus intereses intelectuales están volcados hacia la obra de Leonardo Sciascia. De hecho, tiene este libro, La memoria de Sciascia, editado por el Fondo de Cultura Económica. Habré sido aquí en qué año. Pues no sé en qué año se publicó, vamos a ver. En el 89. En el 89, precisamente. O sea, también se cumplen 20 años de este libro. De este libro, exactamente, La memoria de Sciascia. No sabemos si sea un autor muy conocido en México. Yo, por ejemplo, lo conocí en España a través de Manuel Vázquez Montalbán, pero cuando entré a la obra de Sciascia me di cuenta que es un autor, como digo, singular, breve, sin cumbres expresivas, como dice Pasolini en este libro que también tengo aquí, El narrador y el crítico, un panorama de la narrativa italiana del siglo XX, y aquí el que le dedica el texto a Sciascia es Pasolini, y dice que no tenía cumbres expresivas, pero que era un lector fino y muy sugerente, intelectual, era un lector intelectual. Y a mí lo que me interesó, además de la obra misma de Sciascia, es las conexiones que están en la obra de Sciascia y también las interpretaciones que Campbell hace de ello, las conexiones entre la mafia y la manera, digamos, orgánica en que la mafia italiana, la mafia siciliana sobre todo, está incorporada a la estructura del Estado contemporáneo italiano. Entonces, pues en virtud de ello y en homenaje a Sciascia, pues le propuse a Federico organizar un programa para hablar sobre todo esto, sobre el autor y también sobre el problema de la mafia, de la idea de Sicilia como metáfora, que es una idea también de Sciascia, y las conexiones que, por ejemplo, pueden encontrarse de manera muy fácil con lo que está pasando hoy con el Estado mexicano y la mafia, ¿verdad? O el crimen organizado, como se dice ahora. Hay una parte en esta entrevista que le hace Marcel Padovani, Conversaciones con Sciascia, precisamente el libro tiene el subtítulo Sicilia como metáfora. Esta es una entrevista para el público francés y lo edita también Fondo de Cultura Económica. Y aquí hay una parte para entrar en materia, ¿no? Como motivo de la conversación con Federico. Hay una parte, pues es que es lapidario Sciascia, y como ya les digo, esto lo podemos pensar para interpretar lo que pasa hoy en México, y de hecho puede ser que en el mundo. Pues dejen que lo encuentren. Dice así, en una parte que están tratando la cuestión de la mafia, dice lo siguiente. Dice Sciascia, ¿dónde se organiza? Esta entrevista es del 79, me parece, es del 79, y la edición que tengo yo es del 91, parece una entrevista del 79. Y un año después del asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, que de hecho Sciascia tiene un texto, el caso Aldo Moro, que tampoco ya no se consigue, por cierto, pero bueno. Dice así Sciascia, ¿dónde se organiza este poder mafioso? En las cárceles. Las cárceles son las universidades de los mafiosos, en especial la de Ucciardone en Palermo, desde donde a veces los boss siguen dirigiendo sus asuntos políticos o comerciales. En mi obra de teatro I mafiosi, quise mostrar cómo había sido posible que la mafia, que ya era fuerte en el Estado borbónico, hubiera encontrado en el Estado italiano el mejor estímulo para su desarrollo, sobre todo gracias al aparato electoral. Se puede concebir así, a contrario, por qué le resultó fácil al fascismo, al menos en una primera etapa, entrar en guerra contra la mafia.
Al no tolerar el régimen, las elecciones libres, el poder político no necesitaba la mafia para organizar, si era necesario mediante la violencia, el consenso electoral. Se entiende también por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia. Lo vuelvo a decir, ¿por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia? Es muy triste, pero es así. Democracia y desarrollo económico son las vigas maestras de la mafia. Y aquí, pues, evidentemente que el régimen italiano contemporáneo de posguerra se organiza fundamentalmente con la democracia cristiana, pero todo el gran debate, ¿verdad?, y el gran conflicto interno de la democracia cristiana, con, bueno, no tanto de Gaspieri, pero sí con Andreotti, pues fue precisamente esas conexiones con la mafia. Pero bueno, pues aquí está tirando por la borda, o está por lo menos llamando al desengaño a todos los demócratas, ¿verdad?, que a los que hoy son padres de la democracia, que se consideran como tales, o teóricos, ¿verdad?, de la transición democrática. Y Sciascia decía ya en el 79 que democracia y desarrollo económico no se entienden sin la mafia, por lo menos en Italia. Pero bueno, ¿qué podríamos comentar al respecto, Federico? Bueno, que la mafia no es un fenómeno tan ancestral como mucha gente cree. La mafia siciliana se empieza a manifestar en Sicilia hacia mediados del siglo XIX, hacia 1848 y 1862, que es el año de la fundación de Italia como nación, después de la actividad militar y política de Garibaldi y de Cavour. O sea, Italia formalmente es un país más joven que México. Nosotros somos país desde 1824, me parece. Sí. Entonces, la mafia no tiene ni siquiera 200 años de existencia. Ahora, el momento de los años 40, cuando resurge la mafia, se debe a que en Estados Unidos están preparando la invasión de Sicilia por el general Patton, ¿no? Entonces, el ejército y el gobierno de los Estados Unidos necesitan que alguien les cubra el territorio de Sicilia en términos de logística informativa, militar. Es decir, necesitan la estructura de la mafia para ver cuál es la posición de los alemanes en Sicilia. Para esto, el gobernador Dewey de Nueva York saca de la cárcel a Lucky Luciano, ¿no? Hay una amnistía a favor de Lucky Luciano en el año 43, 44, para que a través de Lucky Luciano, que estaba en una cárcel federal en Nueva York, la mafia siciliana trabaje en favor de los norteamericanos que van a invadir la isla. Y cuando lo hacen, limpian la isla de soldados alemanes con ayuda de la mafia. Luego entonces, una vez que está liberada la isla por los aliados, la mayor parte de los presidentes municipales de la isla, sobre todo de la Sicilia Occidental, son mafiosos. Y sabiéndolo, el ejército norteamericano favorece esos puestos, ¿no? De ahí pues que haya una transformación de la mafia siciliana a partir de los años 40, porque originalmente la mafia era un fenómeno rural. Y más propio de la Sicilia Occidental que de la Sicilia Oriental, ¿no? O sea, más propio de Palermo, Marsala, Trapani, Agrigento y Puerto Empédocles, y no tanto Siracusa o Catania o Taormina, ¿no? Esto vino después, porque la vieja mafia era una mafia que preservaba ciertos valores, por ejemplo, no traficar con drogas, porque perjudicaban a los jóvenes y a la gente en general, y tampoco podían hacer ciertas cosas que le impedían su código no digamos de ética, pero de conducta. Por ejemplo, no podían agredir a mujeres, ni las mujeres podían participar en actividades mafiosas. Hay que dejar muy claro que la mafia es siciliana o no es.
Es decir, la mafia solo es siciliana, es una formación social de Sicilia, ¿no? Está en la mentalidad de los sicilianos. La mafia tiene su origen en la familia siciliana, en la madre siciliana, ¿no? Por eso es una formación social que muy difícil van a poder extirpar los italianos. Es decir, en la lucha del Estado italiano contra la mafia, nunca se ha tenido éxito en los últimos años, pero nunca se acabará del todo con la mafia, ¿no? Porque es una formación que está en la historia misma de la isla. Y Sicilia siempre ha sido una tierra de saqueo. O sea, del mar han llegado todos los males, los árabes, muchos siglos, y también los reyes franceses de la dinastía Ajonjí, y también todo el imperio de Federico II de Prusia tuvo bajo su dominio a la isla de Sicilia, y después los Borbones españoles, ¿no? Hacia 1862, cuando nace Italia como nación y se reunifican todos los reinos en un solo cuerpo nacional, en ese momento Sicilia está bajo el imperio español, bajo la corona española, y existe entonces el reino de las dos Sicilias, que tiene como capitales Messina y Palermo. Y eso significa que en Sicilia está la Santa Inquisición, como estuvo en México. Y ahí es por donde tenemos ciertas cosas en común sicilianos y mexicanos. O sea, la cultura árabe que a nosotros nos llega por los andaluces, por los españoles, también está en Sicilia, ¿no? El habla española está en el dialecto siciliano. Hay muchas palabras en dialecto siciliano que son español, ¿no? Como por ejemplo. Por ejemplo, un dicho que dice laborare de buena gana, ¿no? Tener ganas, ¿no? Otra cosa que nos emparenta con Italia, pues es la bandera tricolor garibaldiana, claro, verde, blanco y colorado, ¿no? Y nuestra cultura de derecho penal tiene mucho que ver con los orígenes de la Inquisición, española o romana, en México y en Sicilia, ¿no? En gran parte nuestro derecho penal es muy inquisitorial, ¿no? O sea, se dice en el principio que prevalece la inocencia por encima de las otras cosas, cuando en la práctica primero se detiene a la gente, se le encarcela e incluso se le tortura antes de demostrarse su culpabilidad, ¿no? En el ejército mexicano no existe la presunción de inocencia. En el derecho militar mexicano la presunción que existe es la de culpabilidad, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en común, sicilianos y mexicanos, ¿no? ¿Por qué digo que la mafia es siciliana nada más? Porque efectivamente, culturalmente, es un fenómeno de Sicilia. Mientras que en Nápoles existe la camorra, sí, y en la Puglia existe la Santa Corona Unita, y en Calabria existe la Ingrándeta, en Sicilia existe la mafia. Ahora, por extensión del lenguaje, hace muchos años, sobre todo gracias al cine de los años 40 y 50, se empezó a denominar mafia a toda organización criminal. O sea que por extensión se habla de la mafia de Culiacán, de la mafia de Tijuana, de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. O de Monterrey, y se entiende que es por extensión cualquier agrupación del crimen organizado, ¿no? En la mafia de Cali, en Colombia, o de Medellín, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, se usa la palabra, pero en sentido estricto, histórico, cultural, sociológico, literario, la mafia es siciliana. Hay una parte aquí, de hecho, que le comenta Sciascia, dice, pero el estudio del fenómeno mafioso no conduce necesariamente a conclusiones solo de tipo político.
Las hay también literarias, y en esto reconozco de buena gana que se puede diagnosticar en mí y en numerosos sicilianos una ambigüedad respecto a la mafia. En el plano civil, por supuesto, la condenamos y desearíamos que dejara de existir, que todos los mafiosos simpáticos y no tanto fueran a dar a la cárcel, si lo merecen. Pero en el plano de la narración, del interés que un escritor puede manifestar por sus personajes y con el que pueda explicárselos, la mafia representa un fenómeno apasionante. Esta visión trágica de la existencia, este rigor y esta severidad en el comportamiento, esta manera de saber correr riesgos, unida a esta voluntad totalizadora que se encuentra en los mafiosos de todos los niveles. Ellos son en el fondo lo que Montesquieu denominaba la virtud, refiriéndose a las clases dirigentes. Son hasta virtuosos en el sentido simple del término. Pues bueno. Bueno, aquí de lo que estamos hablando es de lo que Leonardo Sciascia llamaba la sicilianización del mundo. ¿Y qué entendía él por sicilianización del mundo? En primer lugar, que asistimos a un momento de la historia de la humanidad, en los años 60, 70, 80, porque Sciascia muere en el 89, ¿no? Finales del siglo XX, es un mundo en el que ya no cuentan las ideas. Antes los partidos políticos tenían ideas diferentes, las tienen ahora, pero no son muy importantes. No es muy importante que el PAN difiera del PRI en ciertas cosas. Básicamente hay una simbiosis ideológico-política entre el PRI y el PAN, que están compartiendo el poder actualmente en México, ¿no? Sciascia dice, en nuestro tiempo ya no existe el Estado, existen organizaciones criminales y se gobierna no en función del bien común, del interés general, sino a favor de intereses particulares y de grupo. Y esto empieza hace tiempo que es muy evidente en un país como México, ¿verdad? La organización política, el simulacro de democracia electoral, sí, no sirve más que para legitimar una oligarquía, la apropiación de los bienes públicos por parte de, digamos, unos 25 grupos de empresarios políticos y traficantes de todo tipo de cosas, ¿no? Pero México es un país que está en manos... Trata de influencias, como decía Vasconcelos, que se dedican a la trata de influencias. Sí, al tráfico de influencias, ¿no? Yo creo que México es un país saqueado, es un país que no ha podido caminar porque el aparato de la corrupción ha sido indispensable para mantener la gobernabilidad. Pero con ese saqueo de muchas décadas, el país se paralizó económicamente. Y sí podemos hacer una contabilidad en la que la dimensión enorme de la corrupción mexicana ya ha tenido efectos, y lo sigue teniendo, en la distribución de la riqueza. O sea, en gran parte la pobreza tradicional de más de la mitad del pueblo mexicano se debe a la descomposición de la clase política, ¿no? A un momento en el que hemos llegado a la homologación de los tres partidos, de los tres cochinitos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia importante ideológica entre los tres partidos predominantes que se reparten el presupuesto y que aceptan sueldos muy altos. Porque en México los mexicanos tenemos hemos hecho una aportación muy importante a la cultura de la corrupción en el mundo. O sea, no se trata de robar directamente del erario, sino de ponerse sueldos altos, ¿no? Cuando tú recibes un sueldo alto de más de 200,000 pesos, no estás infringiendo la ley. O sea, aquí se utiliza la coartada de la legalidad para la apropiación de bienes públicos a través de instrumentos legales como es un salario, como es un sueldo. Vamos a hacer un corte, Federico, y volvemos ahora con este tema. Vamos a hacer un corte.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Federico Campbell, autor de La memoria de Sciascia, un libro escrito en editado en 1989, que es el año también en el que muere Leonardo Sciascia. Y como les decimos, Sciascia es un autor siciliano que acuña la idea de Sicilia como metáfora, y estábamos comentando precisamente las conexiones, digamos, orgánicas entre la mafia en tanto que se constituye en un factor real de poder, no necesariamente legal, pero un factor real de poder de Italia, cómo queda trabado orgánicamente, por lo menos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en la Italia de posguerra, queda trabada la democracia cristiana y la mafia, y eso fue lo que trajo tantos problemas, sobre todo para Andreotti, ¿no? Con la crisis de el problema se vino suscitando, como sucedió en México con el PRI, de que hubo un momento en que el Partido de la Democracia Cristiana en Italia estaba perdiendo legitimidad. Uh-huh. Entonces, el primer ministro, Aldo Moro, tuvo una idea que se conoce como la del compromiso histórico, que consiste en compartir el poder con los comunistas. Entonces, él tenía un proyecto de llevar a cabo el compromiso histórico para que el Partido de la Democracia Cristiana compartiera el poder con el Partido Comunista Italiano. Y en esas estaban cuando las Brigadas Rojas, en abril del año 78, secuestran a Moro y lo tienen en la cárcel del pueblo, según le llamaban las Brigadas Rojas. Y entonces, a partir de ese momento, Moro empieza a enviar unas cartas, muchas cartas, unas 30, 40 cartas, y con ese material de las cartas de Moro, escritas en cautiverio, Leonardo Sciascia hace el libro El caso Moro, uh-huh, por encargo de una editorial francesa, ¿no? Y lo que hace Sciascia en este libro es un análisis de contenido de las cartas. Él nunca había tenido simpatía política por Aldo Moro, porque Aldo Moro era un poco de derecha, era un católico de la Puglia del sur, mediterráneo, y entonces cuando empieza a ver sus cartas, Sciascia empieza a sentir una cierta compasión por él, lo ve como un ser humano, y también lo ve como un personaje pirandeliano, porque los jefes del gobierno en ese entonces de la Democracia Cristiana, que son Francesco Cossiga y Giulio Andreotti, en colusión con el Papa Paulo VI, deciden que el Estado no puede negociar con la delincuencia, que por principio, lo cual era una hipocresía porque el Estado italiano ya había negociado con la delincuencia de un grupo terrorista árabe años atrás, ya había cedido a las peticiones de este grupo. Lo que sucedió y lo que demuestra el libro de Sciascia es que los dirigentes de la democracia cristiana dejan morir a Moro, dejan que las Brigadas Rojas lo maten, como lo hicieron, para que no se cumpliera con ese compromiso histórico, que consistía en compartir el poder con los comunistas. Y es lo que hace ver Sciascia, y ese libro sigue teniendo mucha actualidad porque es una obra literaria, se puede leer y se podrá leer siempre, en cualquier momento. Uh-huh. Ahora, ¿dónde está la relación entre crimen y poder? ¿Por qué hablamos de que la mafia es una mentalidad que ha impregnado el modo de hacer política en todo el mundo, el modo de gobernar, ¿no? Porque la mafia es una mentalidad, es una manera de hacer las cosas, ¿no? Es una manera de gobernar en la que el Estado está favoreciendo los intereses particulares y de grupo, ¿verdad? Y manipula las elecciones, o sea, la democracia electoral, claro, para darle legitimidad a ese dominio, a ese aparato de saqueo que tienen bajo su control muchos grupos de empresarios, de políticos y también de narcotraficantes. Claro. Hay una parte aquí en la que habla Sciascia sobre la
la conexión. Bueno, dice, por ejemplo, el fenómeno de la mafia en su verdadera naturaleza, en su acepción profunda, yo no lo palpé sino hasta la posguerra, cuando los norteamericanos, que acababan de desembarcar en Sicilia, como tú lo comentabas, se organizaron para llevar a cabo una pura y simple operación de reunificación de la mafia, la cual había escogido, como es natural, el campo antifascista en el momento oportuno, y ante la perspectiva de una victoria aliada, había mostrado un pedigrí político satisfactorio. Y después dice, fue en el siglo pasado cuando la versión norteamericana, vuelve a ello, de nuestra mafia adquirió toda su consistencia. En el momento en que familias enteras de sicilianos se encontraron juntas al mismo tiempo en un país difícil, no era natural que trataran de reinsertarse en el sistema de poder que había sido hasta entonces el suyo. Un sistema que en el caldo de la cultura norteamericana tomó la envergadura de una organización corporativista, comparable a las de otros grupos étnicos, como los irlandeses o los judíos, pero aún más poderosa. Se refiere al sistema electoral norteamericano, cómo se entroniza la mafia siciliana en el sistema electoral democrático norteamericano. Dice, la mafia ofrecía entonces tantas analogías con el capitalismo, que no fue nada difícil para el capitalismo asimilarla. Y además había aquellas malditas elecciones, dice Sciascia. Es de imaginar la temible seducción que debían ejercer en un político norteamericano deseoso de triunfar esos grupos humanos organizados y que obedecían a pie juntillas las órdenes de sus jefes. Pero en el momento mismo en que estos políticos decidieron valerse de la mafia, tuvieron que servirla y encubrirla en sus ilegalidades. Ahí está es que a mí lo que me llama mucho la atención es cómo la conexión que hace Sciascia, no ya con el sistema político o el sistema de poder, la estructura de poder, sino con el sistema electoral, con la democracia electoral. ¿Qué es lo que pasa hoy con ya desde el siglo XIX la mafia es clientelar, o sea, practica el clientelismo. El clientelismo es el intercambio de favores. Claro. Te doy una chamba de maestro en tal escuela y tú me das tus votos o me ayudas en esto. Es un intercambio, un quid pro quo, ¿no? Y en esto se parece mucho al PRI. O sea, el PRI es un sistema de intercambio de favores. O sea, se le hacen favores, concesiones, se le dan canonjías a los sindicatos, a las corporaciones, para que en grupos voten a favor del PRI. Claro. Y gracias a este sistema el PRI gobierna 70 años. Pero era una cosa muy, muy sabida y muy hecha en Sicilia, ¿no? De que no podías conseguir un permiso para poner una gasolinera si no era a través de la mafia. No podías conseguir un permiso para portar armas si no era por recomendación de la mafia. Y así la mafia es una entidad de gestoría, gestiona cosas, se consigue cosas del Estado, consigue aviadurías, trabajos no trabajados pero sí cobrados, ¿no? Y entonces actúa sobre todo cuando hay elecciones, ¿no? Promete chambas, promete puestos si le das tu credencial de elector y si votas por la democracia cristiana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se habla de la mafia ligada estructuralmente al poder político, ¿verdad? En cierto modo y en ciertos países la mafia es una agrupación paraestatal, ¿no? Pero tú dices, bueno, ¿cuál es la relación con México? ¿Qué tiene que ver la mafia italiana con la mafia de Culiacán, o de Tijuana, o de Ciudad Juárez, o de Monterrey? O sea, los mexicanos no teníamos necesidad de la mafia para delinquir. Es decir, si comparamos la imaginación criminal del sur italiano con la imaginación criminal del noroeste mexicano, de Sinaloa, Sonora, Baja California, pronto nos damos cuenta de que no necesitábamos a los sicilianos, a los mafiosos, que nos vinieran a enseñar cómo robar, cómo traficar drogas, cómo mandar matar a alguien, cómo destruir con ácido un cadáver, como se estaba o se está haciendo en Tijuana cotidianamente. O sea, no necesitamos a la mafia para ser malos, para ser bandidos, para ser mafiosos, ¿verdad? Lo que sucede es que Sciascia considera que Sicilia es una metáfora del mundo moderno porque ha impregnado como una mentalidad los modos de hacer política.
de elegir a un gobernador, de lanzar construir la candidatura de un posible candidato a través de la manipulación de la televisión, de los medios, ¿verdad? Y manipular el voto también. Sí. Entonces, vemos en México, en los políticos, un modo de actuar muy mafioso, lleno de traiciones, ¿verdad? Y sobre todo de apropiación de los caudales públicos, ¿verdad? Porque una costumbre inveterada del PRI era pagar las elecciones que lo mantenían en el poder con dinero del erario público. Es decir, una vez electo el candidato del PRI en el estado de Sonora, por ejemplo, una vez que empezaba su mandato, los acreedores, aquellos dueños de hoteles, de restaurantes, de autobuses, iban a cobrar a las arcas del estado de Sonora, ¿verdad? O sea que el PRI se paga sus campañas políticas con dinero del erario público. Y esto ha empezado a hacerlo el PAN en los estados donde gobierna, por ejemplo en Baja California, ¿no? O sea, el PAN se volvió una especie de PRI con otro nombre, ¿verdad? Pero en el fondo adopta los reflejos y los movimientos que a lo mejor no son del PRI, a lo mejor son de los mexicanos, a lo mejor es una forma mexicana de hacer política, pero hay un momento en que hay una homologación entre el PRI y el PAN. Por cuanto a la operación, digamos, de las cosas. Sobre todo determinado por la clase social que representan, ¿no? Que es una clase media, más o menos privilegiada, ¿verdad? Y son partidos ya muy separados, muy distantes de las clases subordinadas, de las clases populares, ¿verdad? La definición de la mafia que da Leonardo Sciascia es que es una agrupación de malhechores con fines de enriquecimiento ilícito y que actúa entre el trabajo y la producción, entre la producción y el consumo, y entre el Estado y el ciudadano, ¿verdad? Esa es la mejor definición de la palabra mafia, y además la idea es que no puede haber mafia sin colusión con el Estado, es decir, no puede haber crimen organizado sin complicidad con las fuerzas militares y policíacas de un país, ¿verdad? Y entonces asistimos ahora a lo que yo llamo la era de la criminalidad, ¿no? O sea, estamos entrando a la edad del crimen. Así como en el pasado más remoto hubo la era de piedra, la era del bronce, y hace muy poco lo que Manuel Castells llama la era de la información, sí, ¿no? Que vino a revolucionar tecnológicamente el modo de vivir y de pensar de los terrícolas, ¿no? De los habitantes de esta nave espacial que se llama Tierra, ¿verdad? Y que no sabemos a dónde va, ¿verdad? Entonces, el crimen se hermana, se combina con el quehacer político para conservar el poder, para pasarlo de un partido a otro. Y entonces, en toda esta actividad hay un sustrato de criminalidad, ¿no? Es decir, no podría funcionar esto sin la argamasa de la corrupción. Es decir, la corrupción como pegamento. Como cemento. Es lo que cementa y pega a la clase política, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, creo yo que hay una conexión entre el concepto de sicilianización del mundo, del que habla Sciascia, y el concepto de la era de la criminalidad, porque nunca antes en la historia de la humanidad había habido tal fortaleza del crimen organizado, de las agrupaciones criminales que en este momento de la historia se han beneficiado de los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, el Internet y el teléfono celular le han dado mayor capacidad de acción y de financiamiento a los grupos criminales, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad, siempre ha habido crimen, siempre ha habido asesinatos y robos,
y traiciones y tortura, ¿no? Desde tiempos bíblicos, desde los años de Caín y Abel, ¿no? Siempre ha habido crimen en la historia de la humanidad, pero nunca en las dimensiones actuales, claro, en las que un solo grupo criminal del crimen organizado desafía a muchos países que son más débiles que ese grupo. Muchos países de Centroamérica tienen menos poder financiero y menos poder de fuego que una empresa. Que una empresa criminal, como podría ser la del Mayo Zambada de Culiacán o del Chapo Guzmán, ¿no? Son grupos ya que compiten en la geopolítica mundial, comunidades autónomas, digamos, con otros estados-nación, claro, ¿verdad? Y escapan al control del Estado. De pronto el Estado es impotente para abolir, para extirpar a la mafia de la vida nacional. Pero ahí lo que me parece que sucede es que quedan los estados y los regímenes sobre todo atrapados, digamos, en una bóveda ideológica consistente en defenderse como regímenes democráticos y liberales, ¿verdad?, críticos de todo lo que no sea liberal o democrático, pero después ni ese liberalismo ni ese fundamentalismo democrático puede ser operado porque, digamos, en el terreno de la realidad ya fáctica, económica y política, está controlado o por grandes monopolios internacionales o por mafia o por, ¿no?, crimen organizado. Entonces ahí entramos en un problema de todos los políticos, que es un poco lo que comenta aquí Sciascia, no estoy tratando de encontrar la parte, no la encuentro, pero dice algo así como: la mafia nunca va a desaparecer, lo único que sirve es para que existan perseguidores de la mafia, para que hagan carreras judiciales o carreras políticas, sí, pero nunca va a desaparecer. El combate a la mafia, no la tiene antimafia, también es un lugar del Estado en el que se puede hacer carrera política. Exactamente. Es como el caso de la lucha contra la corrupción en México, ¿no? O sea, el actual dirigente o presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, federal, gana 200,000 pesos. O sea que también se estaban peleando por un sueldo de 200,000 pesos los señores que querían dirigir esta entidad que manejaba antes el señor Soberanes, me parece que se llamaba, ¿verdad? Entonces, la anticorrupción, la lucha contra la corrupción, se vuelve una carrera política muy, muy rentable. Claro, totalmente. ¿No? O sea, puedes ganar mucho dinero combatiendo la corrupción. Y es lo que sucedió en Italia, que la Comisión Antimafia empezó a significar carreras políticas para muchos jueces, para muchos procuradores, ¿verdad? De la manera en que saben los abogados, pues, manejarse, ¿no? Y manipular la ley y el proceso judicial. Y se convierte ahí en un círculo vicioso, porque entonces ya la política consiste en, todos están, digamos, dentro de la familia, y entonces pues las campañas electorales consisten en a ver quién es el que acusa al otro, siendo que todos están en eso, ¿no? Es un problema eso. Sí, ¿y por qué es nuevo? Porque no había existido antes en tales dimensiones, ¿verdad? Lo que es el Estado-Nación, que no ha existido siempre en la historia de la humanidad. El Estado-Nación, yo creo que viene desde el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa y los años que vinieron posteriormente, ¿no? Sí. O sea que no siempre existió el Estado-Nación llamado México, claro. O llamado Italia. Sí, es fruto de la Revolución Francesa, sí. Lo que estamos viendo ahora, pues, es una globalización del crimen que se ha servido mucho de los adelantos tecnológicos, claro, que antes eran de uso exclusivo, secreto, del ejército norteamericano. Por ejemplo, las computadoras, el Internet y mismo. Sobre todo el Internet. Claro. ¿Verdad? Surge la guerra. Es un secreto de Estado. Ahora es mucho más práctico, funcional, vigilar un traslado de droga de Cali, Colombia, a Caborca, Sonora, claro, con el celular y con el Internet. Vamos a hacer un corte, Federico, nos quedamos con esto. Vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes.
Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando sobre Leonardo Sciascia, fundamentalmente con Federico Campbell, pero también con el problema que comporta el hecho de que ahora parece que estamos ya en una era de la criminalización, como dice Federico, en donde el crimen organizado, las mafias, se erigen ya en unidades de un poder económico militar e incluso poder económico político e incluso militar, que ya ponen entredicho la existencia misma de Estados-naciones. Y yo aquí pondría la siguiente consideración: si, como tú mencionabas, Federico, que el Estado Nacional es una figura histórica tardía, digamos del siglo XIX y el XX, fruto de la Revolución Francesa, y si nosotros conectamos la idea de nación política con la de la soberanía, como trabadas orgánicamente, yo pondría aquí tres modos en que esa soberanía y por tanto esa nación política pueden derrumbarse. Una es por invasión, otra por secesión y la otra por degeneración interna, que es un poco lo que está sucediendo, ¿no? En México, por lo menos, pues invasión, digamos, explícita. No hay que olvidar que la mafia tiene que ver con la justicia. O sea, la mafia surge en Sicilia como un sistema de justicia informal, paralelo al del Estado de los Borbones españoles dominantes. ¿Por qué? Como acción paralela. Y además la mafia originalmente es un fenómeno rural de la Sicilia occidental. Que tiene que ver con Tenía que ver con los limones, porque los primeros capataces de las plantaciones agrícolas, de cítricos, eran mafiosos, empezaron a traer a sus gentes y le quitaron a los propietarios sus tierras. En un momento en que Sicilia surtía de limones toda Europa y todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, el capo mafioso funciona como un juez de paz, como en México, que el juez de paz atiende de todos los asuntos civiles, penales y administrativos, ¿no? Entonces, originalmente, la mafia es un fenómeno es un sistema de justicia informal, ¿verdad? Porque no creen en la justicia de los españoles, que los dominan, ¿verdad? Y en ese sentido, después la mafia se convierte en un fenómeno siciliano total, italiano y global. Se convierte en internacional cuando decide traficar con drogas, que esto solo sucede hasta ahora en los años 60 y 70, ¿no? Y entonces la mafia se incorpora pues como un sistema que primero se reproduce por sicilianos en Nueva York y en Chicago. Y los historiadores se preguntan, ¿y por qué, si hubo tanta inmigración de italianos hacia Venezuela o hacia otros países, no se dio del mismo? ¿Por qué no surgió la mafia en México, una mafia a la siciliana, o en Venezuela, o en la Argentina, a donde llegaron tantos sicilianos? ¿Por qué? Porque el espacio del crimen ya estaba cubierto por la policía, los políticos y los militares. Entonces no pudo nacer la mafia aquí, ya estaba ocupada la plaza, a la siciliana, porque la mafia de hecho ya existían agrupaciones criminales tipo mafioso coludidas con los gobernantes, es decir, con los gobernadores, ¿no? Y la mafia empezaba a patrocinar las campañas políticas del PRI y del PAN, ¿no? O sea, la mafia empezó a meterse en política como se metió en la agrupación Amigos de Fox, ¿verdad? De ahí el silencio de Fox en muchos asuntos, ¿no? Respecto a los cuales se hizo de la vista gorda, ¿no? Porque tenía deudas, debía favores, ¿verdad? Y aquí tenemos pues al modo de ser mafioso impregnarse en la actividad política, ¿verdad? Y en Nueva York no estaba de esa manera, no pasaba a tal grado llegaba. En Estados Unidos la mafia siempre ha sido un fenómeno de delincuencia común prácticamente. Ciertamente tiene componendas con representantes del Estado en Chicago, con el municipio de Chicago y con la ciudad de Nueva York, pero no ha llegado a infiltrarse tanto como el crimen organizado pudo infiltrarse en la estructura formal, legal del Estado mexicano, ¿verdad? En ese sentido, pues,
nos damos cuenta de que sí hay cosas nuevas bajo el sol, a pesar de lo que dice la Biblia en el Eclesiastés, ¿no? Sí hay cosas nuevas bajo el sol. Una novedad es la intrusión de la mentalidad mafiosa en el ejercicio de gobernar, ¿sí? Para conseguir y mantener la gobernabilidad, ¿no? La otra novedad de nuestro tiempo es la conversión de los grupos mediáticos, o sea, especialmente de los canales de televisión, que están empezando a actuar como partidos políticos, porque saben que el Estado mexicano es muy débil frente a los canales de televisión, frente a Televisa, frente a Canal Azteca. Y por eso se está dando el fenómeno ahora de que Televisa y Canal Azteca ya están construyendo la candidatura de un candidato a la presidencia que se apellida Peña Nieto, ¿verdad? O sea, Peña Nieto es el candidato directo de Televisa a la presidencia de la República. Y es lo que importa, y no que sea del PRI o de otro partido, ¿no? Yo creo que lo que importa son los intereses. Y no es imposible que en años futuros el candidato a la presidencia sea directamente Emilio Azcárraga, porque toda la clase política mexicana, tanto de priistas como de panistas, se arrodilla ante el poder de Televisa y le da miedo a hacer leyes que perjudiquen los intereses de Televisa, y les da miedo negar una iniciativa que consiste en una exención de impuestos por unos 5,000 millones de pesos en los próximos 5 años a favor de las nuevas empresas de Televisa. Es decir, la clase política se ha sometido a un poder como es el de los medios. Y ese es un elemento nuevo en la historia de la humanidad. Ya vimos en Italia que llega Berlusconi a primer ministro un empresario de la televisión. Que ahora ya no es Sicilia, sino Italia, como metáfora de verdad del mundo contemporáneo. Sí. Sería el caso. Entonces, todavía no nos hemos dado cuenta de la penetración, el tremendo poder que ahora tienen los medios, la televisión y la radio. Bueno, yo creo que ya es evidente para todos, ¿no? ¿O tú dirías que todavía no? En la democracia a la mexicana, ¿verdad? Para mí lo que luego me irrita bastante es precisamente todos estos teóricos que, así como los anticorrupción, se vuelven en especialistas de democracia, de transiciones democráticas, y entonces lo que yo veo es que son los típicos académicos, ¿verdad?, transitólogos o lo que sea, y entonces dicen, bueno, pues hay que consolidar nuestra democracia, y hay de aquel, ¿verdad?, que se atreva a poner en duda las instituciones de nuestra democracia, porque es una democracia incipiente, entonces hay que cuidarla, y entonces tolerarnos todos y dialogar. Vienen elecciones, Televisa o TV Azteca hacen lo que les plazca con imponer a un candidato, y estos teóricos dicen, uy, qué mal, pues vamos a hacer unos foros, ¿verdad?, para ver cómo tenemos que mejorar la democracia, y viene cada elección, pasa exactamente lo mismo, y entonces las cosas cambian. Otra cosa muy poderosa por parte de los medios de la televisión es que pueden decidir una elección. Una elección más o menos empatada es muy susceptible de que la decante un canal. De fraude. Ah, claro, sí. Es decir, y un fraude solo se puede hacer con el apoyo de los medios. De la propaganda. De la propaganda televisiva y radiofónica, ¿verdad? Si no, es muy difícil dar la impresión de que el candidato que no ganó es el que va a ocupar la presidencia. Y lo han hecho. Y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero quisiera, y tampoco, no sé si tú tengas conocimiento de esto, pero todavía el caso, nos quedan 2 minutos, es muy poco, pero bueno, yo nada más quería poner aquí en la mesa el caso de Rusia, porque Rusia también es toda una formación histórica, todo un Estado que también con todas sus particularidades. Esta idea de la criminalización global aplica ya también, ¿no? Eso, empezó a surgir también en Chechenia, donde está la famosa Mafia, claro, y la mafia rusa, ¿no? Claro. Que es la más cruel del mundo. Porque precisamente estos ideólogos de la democracia, ¿verdad?, del fin de la historia y tal, dicen, bueno, qué bueno que se cayó la Unión Soviética, ¿verdad?,
y se acabó, y ya no hablan de lo que pasa en Rusia, pero lo que pasa en Rusia es precisamente que todo está controlado por las mafias. Y porque por las muchos ex-KGB. miembros de la KGB que sabían manejar profesionalmente la violencia quedaron desempleados. Entonces, en gran parte la mafia rusa está formada por exagentes de la KGB. Que es un poco lo que pasó en Italia, lo que cuenta Sciascia, con los norteamericanos, después de la guerra, para reorganizar todo, se sirven de la mafia. Ahora en Rusia pasa lo mismo, ¿no? Y luego existe la mafia japonesa, ¿no? Que actúa en México y en América Latina, pero solo para llevar mujeres al circuito de la prostitución en Asia, ¿no? Entonces es un poco muy pasiva, muy secreta su actuación, porque nada más se dedican a reclutar o a secuestrar jóvenes mujeres que van a ser prostituidas en Asia. Pero por un lado está la mafia rusa, por otro lado está la japonesa, la colombiana, la mexicana, la italiana y otras agrupaciones criminales de Italia como la Camorra y la 'Ndrangheta, que hacen pues de que estamos viviendo un momento que podríamos denominar la era de la criminalidad en la historia del planeta Tierra, ¿verdad? Y no sabemos hacia dónde vamos, pero ciertamente no es muy promisorio ni muy feliz el panorama, ¿no? El futuro, ¿no? Nos quedamos un poco con ese pesimismo escéptico de Sciascia, quizá, ¿no? Sí, pero un escritor nunca es pesimista, a pesar de que la realidad es pésima, ¿no? El mero hecho de escribir ya es una manifestación de optimismo. Alguien me va a leer, las ideas caminan, prenden a la larga, y por eso las escribo. Alguien me va a leer, alguien va a seguir con estas ideas. O sea, todo escritor es optimista por el mero hecho de escribir. Si no, no lo haría, claro. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo. Pues gracias a ustedes. Muy bien, bueno, pues esto fue otro debate de Plaza de Armas. Nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el 20 de noviembre pasado se cumplieron 20 años de el programa, hace 2 programas organizamos sobre el muro de Berlín, pero el 20 de noviembre también se cumplieron 20 años de la muerte de un escritor singularísimo en su campo, italiano, Leonardo Sciascia. Él muere en Palermo en 20 de noviembre de 1989, y pues con motivo de ello, en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, en Coyoacán, en el sur de la ciudad, tuve ocasión de asistir a un evento en homenaje a Sciascia, que tuvo como invitado principal a Federico Campbell, quien es nuestro invitado de hoy. Hola, Federico. Hola. Federico es escritor, y buena parte de su obra y de sus intereses intelectuales están volcados hacia la obra de Leonardo Sciascia. De hecho, tiene este libro, La memoria de Sciascia, editado por el Fondo de Cultura Económica. Habré sido aquí en qué año, pues no sé en qué año se publicó, vamos a ver. En el 89. En el 89, precisamente. O sea, también se cumplen 20 años de este libro. De este libro, exactamente, La memoria de Sciascia. No sabemos si sea un autor muy conocido en México. Yo, por ejemplo, lo conocí en España a través de Manuel Vázquez Montalbán, pero cuando entré a la obra de Sciascia me di cuenta que es un autor, como digo, singular, breve, sin cumbres expresivas, como dice Pasolini en este libro que también tengo aquí, El narrador y el crítico, un panorama de la narrativa italiana del siglo XX, y aquí el que le dedica el texto a Sciascia es Pasolini, y dice que no tenía cumbres expresivas, pero que era un lector fino y muy sugerente, intelectual, era un lector intelectual. Y a mí lo que me interesó, además de la obra misma de Sciascia, es las conexiones que están en la obra de Sciascia, y también las interpretaciones que Campbell hace de ello, las conexiones entre la mafia y la manera, digamos, orgánica
en que la mafia italiana, la mafia siciliana sobre todo, está incorporada a la estructura del Estado contemporáneo italiano. Entonces, pues en virtud de ello y en homenaje a Sciascia, pues le propuse a Federico organizar un programa para hablar sobre todo esto, sobre el autor y también sobre el problema de la mafia, de la idea de Sicilia como metáfora, que es una idea también de Sciascia, y las conexiones que, por ejemplo, pueden encontrarse de manera muy fácil con lo que está pasando hoy con el Estado mexicano y la mafia, ¿verdad? O el crimen organizado, como se dice ahora. Hay una parte en esta entrevista que le hace Marcel Padovani, Conversaciones con Sciascia, precisamente el libro tiene el subtítulo Sicilia como metáfora. Esta es una entrevista para el público francés y lo edita también Fondo de Cultura Económica. Y aquí hay una parte para entrar en materia, ¿no? Como motivo de la conversación con Federico. Hay una parte, pues es que es lapidario Sciascia, y como ya les digo, esto lo podemos pensar para interpretar lo que pasa hoy en México, y de hecho puede ser que en el mundo. Pues dejen que lo encuentren. Dice así, en una parte que están tratando la cuestión de la mafia, dice lo siguiente. Dice Sciascia, ¿dónde se organiza? Esta entrevista es del 79, me parece, es del 79, y la gracia y desarrollo económico no se entienden sin la mafia, por lo menos en Italia. Pero bueno, ¿qué podríamos comentar al respecto, Federico? Bueno, que la mafia no es un fenómeno tan ancestral como mucha gente cree. La mafia siciliana se empieza a manifestar en Sicilia hacia mediados del siglo XIX, hacia 1848 y 1862, que es el año de la fundación de Italia como nación, después de la actividad militar y política de Garibaldi y de Cavour. O sea, Italia formalmente es un país más joven que México. Nosotros somos país desde 1824, me parece. Sí. Entonces, la mafia no tiene ni siquiera 200 años de existencia. Ahora, el momento de los años 40, cuando resurge la mafia, se debe a que en Estados Unidos están preparando la invasión de Sicilia por el general Patton, ¿no? Entonces el ejército y el gobierno de los Estados Unidos necesitan que alguien les cubra el territorio de Sicilia en términos de logística informativa, militar. Es decir, necesitan la estructura de la mafia para ver cuál es la posición de los alemanes en Sicilia. Para esto, el gobernador Dewey de Nueva York saca de la cárcel a Lucky Luciano, ¿no? Hay una amnistía a favor de Lucky Luciano en el año 43, 44, para que a través de Lucky Luciano, que estaba en una cárcel federal en Nueva York, la mafia siciliana trabaje. La edición que tengo yo es del 91, parece una entrevista del 79. Y entonces, un año después del asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, que de hecho Sciascia tiene un texto, el caso Aldo Moro, que tampoco ya no se consigue, por cierto, pero bueno. Dice así Sciascia, ¿dónde se organiza este poder mafioso? En las cárceles. Las cárceles son las universidades de los mafiosos, en especial la de Ucciardone en Palermo, desde donde a veces los boss siguen dirigiendo sus asuntos políticos o comerciales. En mi obra de teatro I Mafiosi, quise mostrar cómo había sido posible que la mafia, que ya era fuerte en el Estado borbónico, hubiera encontrado en el Estado italiano el mejor estímulo para su desarrollo, sobre todo gracias al aparato electoral. Se puede concebir así, a contrario, por qué le resultó fácil al fascismo, al menos en una primera etapa, entrar en guerra contra la mafia. Al no tolerar el régimen, las elecciones libres, el poder político no necesitaba la mafia para organizar, si era necesario mediante la violencia, el consenso electoral. Se entiende también por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia. Lo vuelvo a decir, ¿por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia? Es muy triste, pero es así. Democracia y desarrollo económico son las vigas maestras de la mafia. Y aquí, pues, evidentemente que
el régimen italiano contemporáneo de posguerra se organiza fundamentalmente con la democracia cristiana, pero todo el gran debate, ¿verdad?, y el gran conflicto interno de la democracia cristiana, con, bueno, no tanto de Gaspieri, pero sí con Andreotti, pues fue precisamente esas conexiones con la mafia. Pero bueno, pues aquí está tirando por la borda, o está por lo menos llamando al desengaño a todos los demócratas, ¿verdad?, a los que hoy son padres de la democracia, que se consideran como tales, o teóricos, ¿verdad?, de la transición democrática, y Sciascia decía ya en el 79 que en favor de los norteamericanos que van a invadir la isla. Y cuando lo hacen, limpian la isla de soldados alemanes con ayuda de la mafia. Luego entonces, una vez que está liberada la isla por los aliados, la mayor parte de los presidentes municipales de la isla, sobre todo de la Sicilia Occidental, son mafiosos. Y sabiéndolo, el ejército norteamericano favorece esos puestos, ¿no? De ahí pues que haya una transformación de la mafia siciliana a partir de los años 40, porque originalmente la mafia era un fenómeno rural. Y más propio de la Sicilia Occidental que de la Sicilia Oriental, ¿no? O sea, más propio de Palermo, Marsala, Trapani, Agrigento y Puerto Empédocles, y no tanto Siracusa o Catania o Taormina, ¿no? Esto vino después, porque la vieja mafia era una mafia que preservaba ciertos valores, por ejemplo, no traficar con drogas, porque perjudicaban a los jóvenes y a la gente en general, y tampoco podían hacer ciertas cosas que le impedían su código no digamos de ética, pero de conducta. Por ejemplo, no podían herir, agredir a mujeres, ni las mujeres podían participar en actividades mafiosas. Hay que dejar muy claro que la mafia es siciliana o no es. Es decir, la mafia solo es siciliana, es una formación social de Sicilia, ¿no? Está en la mentalidad